Bueno, soy Amelia Ojeda Sosa, yo soy abogada, soy una abogada feminista, defensora de los derechos humanos de las mujeres. Vivo en Yucatán, nací y crecí en Tecash, que está a una hora más o menos de Mérida, pero acá he estado la mayor parte de mi vida porque acá estudié la preparatoria, luego la universidad y aquí me he desarrollado en las actividades siempre en sociedad civil. Desde hace 30 años que estoy en sociedad civil en la misma organización que es UNACE, la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal. Es una asociación civil feminista que trabaja por los derechos humanos. Tenemos varios ejes de trabajo y lo que buscamos es cambiar las condiciones en la sociedad desde la mirada de la sociedad, pero también desde las políticas públicas legislativas, del Ejecutivo, judiciales, para que las personas, en particular las mujeres de todas las edades y en su diversidad, puedan acceder a la justicia, pensando en la justicia no como una cuestión judicial, sino como la garantía para el ejercicio de sus derechos humanos. Cuando terminé la licenciatura, pues para titularme había como varias opciones de titulación. Y una de ellas era la tesis, y me acuerdo que en el seminario de tesis, cuando llegamos, el abogado, que era el docente de esa materia, nos dijo que escogiésemos cualquier otra opción porque la tesis casi nadie la terminaba y era muy difícil hacerla. Entonces eso fue como un reto para mí y decidí que iba a hacer una tesis y empecé a elegir el tema, y cuando eso se hablaba de la violencia doméstica, del maltrato hacia las mujeres, no se hablaba de la violencia familiar ni de las violencias que conocemos ahora, y decidí que iba a hacer mi tesis sobre ese tema, y mi asesora de tesis, la doctora Edith Solís Alpuche, me dio nombres de varias personas a las que yo podía entrevistar acá en Yucatán para tener información sobre el tema que quería desarrollar en la tesis, y dos de esas personas, la doctora Sandra Peniche Quintal y la psicóloga Consuelo Ramírez, me acerqué a ellas ya tenían un grupo de profesionales de salud en medicina y psicología que trabajaban pues temas sobre las mujeres, ¿no? Pero más en lo privado. Y a partir de este acercamiento, pues también les interesó que se incorporase a alguien del área jurídica para entonces ya como cerrar un poco este círculo para lograr una atención. Y a partir de eso, pues ya me fui acercando a los temas del feminismo, ya que estando en UNACE, pues tuve relación con Marta Lamas, con Graciela Hierro, con Marcela Lagarde, con muchas otras mujeres latinoamericanas y también mexicanas que estaban en ese momento como referentes en el feminismo latinoamericano. Y a partir de ello, pues ya me fui adentrando en esta parte del feminismo, pero enfocándolo al derecho. ¿Quiénes estaban en ese momento como para hablar de abogadas feministas? Pues Alda Facio, Alicia Elena Pérez Duarte, Lorena Fríes, que son varias de las abogadas que incorporaban la práctica feminista a también su análisis del derecho, y eso me fue llevando a cuestionar muchas cosas de lo que está en la norma, de cómo se llevaban los procesos judiciales, y me di cuenta que pues sin el feminismo no podíamos cuestionar al derecho, y sin este cuestionamiento no podíamos impulsar cambios. Y también a partir del acercamiento a temas de salud, que era el que trabajaba en UNACE en ese momento, que era un grupo de profesionales pues, que estaban haciendo algunos trabajos, fui avanzando en el tema de la salud, ¿no? El derecho a la salud, pero principalmente la salud sexual y la salud reproductiva, y esto me llevó ya más a enfocarme al tema de derechos sexuales y de derechos reproductivos,
como la primera abogada en Yucatán que aborda estos temas, pero que no solo aborda estos temas, sino que hace los cuestionamientos al marco normativo del Estado desde este enfoque feminista. No tenemos muchos retos que estamos enfrentando las mujeres en México actualmente, ¿no? Yo creo que algunos de estos retos son, por un lado, que sea una realidad lo que ya está en el papel. O sea, tenemos políticas públicas diseñadas en documentos, tenemos marcos normativos que ya se han publicado y que están vigentes y que la intención con la que se legisló fue resguardar los derechos de las mujeres, principalmente en el tema de la violencia. Ahora el reto es cómo esto que está en el papel se lleva a la práctica y que esta práctica beneficie realmente a las mujeres, que se obtenga esa protección, esa garantía de derechos que se pensó cuando se diseñaron. Y la otra cosa es también evaluar estas políticas públicas, porque muchas veces se construyen en un escritorio o pensando en una zona del país, pero que no se puede generalizar de esa manera, ¿no? Claro, las políticas públicas no se pueden hacer pensando en cada grupo, porque entonces no acabaríamos con el diseño de políticas públicas, sino que se tenga esa mentalidad de flexibilidad y por otro lado también que se piense en cuando legislo, ¿qué va a pasar cuando se aplique? ¿Es posible que se aplique? ¿Se va a obtener un beneficio o realmente vamos a acabar generando un perjuicio para las mujeres que quieran acceder a estas políticas, ¿no? O que pongan estas denuncias? Entonces, ese es uno de los retos. El otro es, y que lo llevamos hablando de esto desde hace muchos años, cómo modificar la percepción que se tiene en la sociedad, cómo hacer una incidencia social para lograr un cambio en la manera de pensar, en la visión que se tiene, en las ideas que se tienen sobre la relación entre las personas en la sociedad, sobre todo en qué es lo que tenemos que hacer las mujeres en la sociedad. Podemos pensar que, bueno, lo de los roles, los estereotipos ha quedado ya muy atrás porque ya tenemos pues avanzadas campañas, en los planes de estudios ya se ha ido modificando estos temas para que haya una mayor igualdad y una menor discriminación hacia las mujeres y hacia grupos también históricamente discriminados, pero creo que nos falta mucho. Y la otra cosa es que tenemos que pensar en estrategias novedosas, innovadoras, para poder lograr estos cambios. Si hablamos del derecho, yo creo que el derecho tiene que avanzar mucho más rápido que la dinámica social. Los marcos normativos que tenemos se tienen que analizar para que se puedan modificar a las necesidades que tienen actualmente pues, las personas, mujeres y hombres, en su diversidad en la sociedad. Entonces, creo que el reto también importante es la participación activa de la sociedad. Las personas en la sociedad tenemos que ser proactivas para que estos cambios se den. O sea, todas las personas tenemos que participar. Y son retos que podemos ver ahora, pero que también con un poco de creatividad se pueden empezar a abordar. Y pues también es importante considerar que para hacer todo esto, todas estas acciones, estas estrategias, también necesitamos presupuestos que puedan materializar aquellas políticas que se han diseñado, pero que no están avanzando con la rapidez que se necesita. Las juventudes en general juegan un papel importante en estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos personas jóvenes, hombres y mujeres en su diversidad, que tengan una mentalidad distinta, o sea, que vayan avanzando. Y sí, es importante que las juventudes, que las mujeres jóvenes se acerquen al feminismo. Desde adolescentes también es necesario y sobre todo que se vaya también dejando atrás, porque todavía permanece esta idea de que el feminismo es un movimiento que va en contra de los hombres, que lo que quiere
es tener muchos más privilegios, quitarles derechos. Yo creo que esa idea que se viene arrastrando desde que el feminismo existe, desde que el feminismo ha variado, porque no podemos hablar ya de un feminismo, sino de varios tipos de feminismo, pues es importante que se vaya entendiendo. Muchas mujeres no se acercan al feminismo o no quieren que se les diga que son feministas o no se asumen feministas por el estigma social que esto todavía acarrea en pleno 2025, en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando lo que se ha visto es que muchos cambios que se han dado en la sociedad, en la legislación también, son parte de esta lucha feminista que ha estado todos estos años. Entonces, si hemos visto que hay cambios que benefician a todas las personas, ya se debe dejar atrás esa idea de que el feminismo es algo malo, es algo que va en contra de la sociedad y que va a destruir esta relación entre las personas en la sociedad. Y las jóvenes también tienen que retomar esto y sobre todo ser críticas cuando tienen opiniones sobre las feministas que abrieron camino en nuestra sociedad. O sea, no podemos querer que estas feministas que actuaron en su momento en los 1800, en los 1920, 1960, 70, tuviesen actitudes y hubiesen realizado acciones trasladadas al contexto actual que tenemos. Por ejemplo, hablar de que las feministas que hablaban del control natal en los 20 eran eugenésicas o estaban afiliadas al movimiento eugenésico y que el movimiento eugenésico es violatorio de derechos humanos, pues sí, pero era lo que había en la época. O hablar de que el feminismo inicia con las blancas privilegiadas, pues sí, esas blancas privilegiadas eran las que en su momento, en los 1800, en los principios de los 1900, tenían la posibilidad, pero ellas fueron construyendo todo esto porque pusieron sus privilegios, sus posibilidades al servicio de otros grupos de mujeres. Entonces hay que reconocer y valorar la lucha que se hizo en cada etapa de la historia y sobre todo pensar en cómo no repetir algunos errores que se cometieron y que esto nos sirva para construir algo mejor para más adelante, ¿no? Que estas mujeres jóvenes que se acercan al feminismo se sientan orgullosas de ser feministas y de continuar una lucha utilizando las herramientas que otras dejaron, mejorando esas herramientas, porque después de ellas van a venir otras que también usarán las herramientas que ellas estén construyendo en este momento. El feminismo es un movimiento que ha permanecido durante siglos y que va a seguir permaneciendo y que es necesario también que permanezca porque ha permitido que en la sociedad se den cambios sin recurrir a acciones violentas. Bueno, yo creo que el movimiento de derechos humanos en general cuando surge fue muy cuestionado porque no contemplaba entre sus luchas como algo primordial precisamente empujar para el avance de los derechos humanos de las mujeres, de nosotras las mujeres. Era como muy acotadas sus acciones y además no contemplaban que las mujeres tuviésemos derechos humanos y que el movimiento también tuviese que abordarlos. Tan es así que es hasta la Conferencia de Derechos Humanos que se realiza en Viena en 1993, que se reconoce explícitamente en un documento de una conferencia importante que las mujeres también tenemos derechos humanos. Entonces, desde el feminismo, pues también se fue cuestionando cómo se construyeron los derechos humanos. También se fue cuestionando y se sigue cuestionando cómo se abordan las políticas para el ejercicio y garantía de derechos humanos. También se sigue demandando una protección especial para los derechos humanos de las mujeres, sobre todo en el tema de la violencia o de las violencias que estamos viviendo las mujeres, ¿no? Hay una relación fuerte,
¿sí? Por un lado, de cuestionamiento, pero por otro, de colaboración en la construcción de estrategias para avanzar los derechos humanos de todas las personas. El feminismo sí cuestiona que no se trabaje en el movimiento de derechos humanos por los derechos de las mujeres, pero a su vez aporta elementos, herramientas al movimiento de derechos humanos para que se pueda fortalecer y se incluyan los derechos humanos de todas las personas, en este caso, bueno, de las mujeres. Entonces yo creo que hay una relación ya fuerte de colaboración, de cooperación y de caminar juntos. Bueno, el feminismo en México, al igual que en muchos países, que en todo el mundo ha evolucionado, ha sido necesario que evolucione porque la sociedad va cambiando, las dinámicas van cambiando. Entonces, como mencionaba, no se puede hablar de el feminismo, sino de los feminismos, ¿no? Tenemos a las feministas radicales, tenemos al ecofeminismo y a muchos tipos de feminismos que pueden trabajar algunas problemáticas que nos afectan a las mujeres. Y es importante esto que se va haciendo porque se convierte como, hay una base del feminismo, pero los distintos grupos de mujeres feministas se van, yo diría, como especializando en algunos temas, en algunos aspectos, porque bueno, si una se asume feminista, sí, pero no puede ser todóloga. O sea, yo por mi parte, yo soy abogada, me asumo feminista y mi trabajo en particular se ha encaminado a los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Hay otras feministas o hay otras abogadas feministas que se han dedicado al tema del derecho penal o del derecho familiar, del derecho laboral, y así con los distintos grupos de feminismos, de mujeres que en sus áreas han incorporado los postulados del feminismo para poder trabajar fuerte en el área que están abordando, ¿no? Ya sea migrantes, medio ambiente, economía, y por lo tanto el feminismo evoluciona y seguirá evolucionando. No sé, a lo mejor más tarde tengamos un feminismo, un ciberfeminismo, qué sé yo, porque donde se presentan problemas que impiden a las mujeres desarrollarse, ahí siempre ha estado el feminismo. Bueno, la violencia de género impacta de manera muy importante en la vida de las mujeres, en nuestras vidas. Nos impacta en la salud mental, en la economía, en nuestras relaciones familiares, en nuestra participación política, en nuestra participación comunitaria, ya sea que nos impida totalmente participar o desarrollarnos, o que nos restrinja a determinados espacios nada más. Se ha avanzado, sí, en políticas públicas, como decía, pero se necesita una coordinación. O sea, no puede ser que las diversas instancias públicas, académicas, estén como segmentadas y cada quien realice algunas acciones y muchas veces duplicando acciones y esfuerzos. Entonces necesitamos una colaboración, una coordinación para un abordaje integral. Y por otro lado, como mencionaba en segmentos anteriores, la participación comunitaria. Sí, tenemos que hacer una incidencia política para que haya cambios, pero también necesitamos una incidencia social y comunitaria, porque necesitamos también que haya cambios en la comunidad, en los entornos en que las mujeres nos movemos y desarrollamos. Y esto, pues, puede hacerse de mujer a mujer, de persona a persona, teniendo estos pequeños cambios que sumados van a lograr esta modificación en la sociedad, donde ya se deje de ejercer la violencia en contra de las mujeres. Y por otro lado, también necesitamos trabajar o que se trabaje con los hombres. Hay políticas, sí, pero necesitamos otro tipo de abordaje. No sé, no se me ocurre ahora como qué abordaje se tendría que hacer con los hombres, pero yo creo que mucho de lo que ya se ha desarrollado se necesita poner también en los programas académicos. O sea, que no sean
opcionales muchas veces esas materias sobre masculinidades o sobre la cultura de la paz, que también abona a esto, pero sí es necesario retomar este trabajo comunitario. O sea, la incidencia política, recalco, es importante para que haya cambios en la legislación, en los programas de gobierno y demás, pero también tenemos que comprometernos las personas en la sociedad para que seamos estos agentes de cambio que se necesitan. Y creo que este trabajo coordinado y de colaboración entre organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y las instancias de gobierno también son importantes. O sea, no podemos seguir viendo al gobierno, a la instancia pública, al Estado como un enemigo. Tenemos que poder buscar esa coordinación, pero también al hacer ese trabajo colaborativo no es un cheque en blanco que estemos entregando a la instancia pública. Si es necesario en un momento dado presentar una demanda en contra de ellos, aunque tengamos mucha colaboración, pues se tiene que hacer. O sea, y no es una cuestión personal, sino que es una cuestión de que cada quien hace el trabajo que le corresponde hacer. La crisis de violencia en México implica muchas cosas, o sea, la violencia que vivimos las mujeres fuera de la casa por personas extrañas, o sea, un asalto, un secuestro, qué sé yo, y la violencia también que se refleja al interior de nuestros hogares y que se da entre las personas cercanas con las que vivimos. Yo creo que hay que garantizar la seguridad de las mujeres a partir de una muy buena capacitación a los agentes de gobierno que están obligados a intervenir. O sea, cuando hablamos muchas veces de que los cuerpos policíacos son los primeros respondientes en los casos de violencia, pues sí, necesitamos hacer una capacitación importante, porque si es una mujer que podemos decir que acorde a la sociedad que está viviendo una agresión en la calle, un asalto, no sé, y llama a la policía, pues lo más seguro es que la policía responda, esperemos, ¿no? Pero sí, es como que responda. Pero si es una mujer que se dedica al trabajo sexual, que está siendo agredida en la calle por la gente o por un cliente o por su pareja o qué sé yo, y llama a la policía, todavía permea esa idea de, bueno, es que pues si es puta, pues ella se lo busca. Si la está agrediendo su pareja, pues claro que la tiene que agredir. ¿A qué hombre que su pareja se anda acostando con un montón de hombres? Si la está agrediendo el cliente, seguro que ella le quiso robar. Si la está agrediendo la sociedad, pues la gente que está en la calle, pues claro, porque está dando un mal ejemplo. ¿Qué es eso, no? Entonces, eso también nos muestra cómo determinados grupos de mujeres no van a tener la misma protección cuando están viviendo una violencia, ¿no? O una mujer trans, también si pide un auxilio, la van muchas veces no la van a atender, sino que la van a condenar más, o bueno, que ella vea cómo le hace, o van a ir a ayudar a quien está agrediendo a la mujer porque van a creer que ella hizo algo. No sé, muchas de estas cosas, y lo comento porque son casos que hemos acompañado de mujeres trans que han sido señaladas de cometer algún delito por este prejuicio que se tiene. Si es una mujer trans, seguro es delincuente. Si es una mujer trabajadora sexual, pues seguro es mañosa y delincuente. Pero lo que se necesita es que ante una situación de violencia, quienes tienen la obligación de dar esta protección actúen independientemente. Pero para ello se necesita hacer un trabajo importante para ir quitándose esas ideas de que hay personas, mujeres, que sí merecen la atención y la protección, y hay otras que no, que al contrario, seguro ellas son las que están delinquiendo.
Y la otra cosa, que hay una violencia también estructural, que bueno, esto es un poco más complejo porque es una cuestión global que tiene que ver con las oportunidades y las posibilidades de empleo, de un empleo o de obtener ingresos que permitan vivir cómodamente, satisfaciendo las necesidades básicas, porque si no se tiene esto, esto también abona a esta crisis de violencia. Y no solamente una crisis de violencia donde se cometan delitos para robar, que cuando dije, bueno, no tengo ingresos, voy a robar, sino como el no poder cubrir esas necesidades básicas genera este estrés que lleva a la violencia, ¿no? Y la otra cosa es que mientras sigamos teniendo un índice muy alto de impunidad, la violencia va a continuar. Quienes cometen actos de violencia en contra de las mujeres, ya sea en lo público o en lo privado, y no reciben ninguna sanción, pues se manda este mensaje de puedes seguir haciéndolo, no hay ninguna sanción. Y para las víctimas es, si aun cuando yo quiera actuar, cuando yo ponga una denuncia, si no se consigue esta sanción para quien generó sobre mí acciones violentas, pues no tiene caso que yo actúe. El hecho de que haya cada vez más tipos delictivos, pero que no se aplican, el mensaje es, por un lado, de indefensión hacia las mujeres, de no tiene caso que yo vaya porque no voy a obtener ningún tipo de protección, y para quienes cometen estos actos no hay sanción. Entonces hay que, pues ahí sí, trabajar todas las personas juntas para que quienes están involucrados en todo este proceso de protección a los derechos de las mujeres que viven los distintos tipos de violencias, actúen de acuerdo a lo que tienen que hacer. O sea, no se les está pidiendo nada más que cumplir con su trabajo de manera articulada para que al final sí se dé esta protección de los derechos frente a las violencias. UNASA es una asociación civil feminista integrada por mujeres de distintas profesiones, pero principalmente, o sea, el grueso está en psicología, y sí, el área de psicología nos gana en número, que buscamos que se logren cambios en la sociedad, pero que además las personas fortalezcan sus habilidades, sus competencias, sus conocimientos, para que puedan tomar decisiones autónomas. A nosotras no nos interesa tomar las decisiones o decirle a las personas qué es lo que van a hacer, sino lo que nos interesa es que las personas desarrollen su potencial, fortalezcan este potencial y puedan actuar de manera autónoma tomando las decisiones que les van a beneficiar en su vida. O sea, y aprovecho esto también para hablar un poco y creo que va a generar algún tipo de, pues, de incomodidad tal vez para algunas, pero esa idea de empoderar está mal. O sea, yo no empodero, es como si yo tuviese una varita mágica y te empodero, ¿no? Sino, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darle las herramientas a las personas para que se fortalezcan, para que ellas mismas desarrollen ese poder y lo fortalezcan, el que tenga cada quien, para poder ejercer sus derechos, exigir su cumplimiento y garantía, y sobre todo desarrollarse de manera armónica en la vida, tomando las decisiones que les van a competir. En UNACE realizamos distintas actividades. Tenemos talleres para distintos públicos, también damos algunos servicios, hacemos incidencia social, incidencia política para cambiar las cosas en la sociedad, sobre todo aquellos marcos normativos que son discriminatorios, que obstaculizan el ejercicio de derechos de las mujeres y de otros grupos de la sociedad, como las personas LGBTIQ+,
Y realizamos esto también a través de estrategias jurídicas, o sea, cómo el derecho nos sirve para avanzar temas que son incómodos para la sociedad. Y en estos casos hemos trabajado, pues, acceso a matrimonio, filiación, identidad de género para personas LGBTIQ+, distintos tipos de violencias en las mujeres, casos de violencias hacia las mujeres. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Bueno, por un lado, a que se cambie la legislación. Claro, no lo hicimos solas en UNACE, sino en conjunto con varias otras organizaciones y personas. En las estrategias jurídicas, pues con Jorge Fernández, un abogado muy solidario en el trabajo, en estos temas, que ha estado en diversas organizaciones, con otras organizaciones como Abortistas MX, compañeras de otros estados. O sea, lo que en UNACE también buscamos es cómo fortalecer las alianzas entre organizaciones y personas, ¿no? Entonces, así hemos logrado que se cambie el marco jurídico para que realmente ya permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, que puedan registrar a sus hijos con el tema de filiación, que se modifique la legislación para que las personas trans puedan acceder a sus cambios de actas sin necesidad de juicio, sino a través de un procedimiento administrativo. Ver que las mujeres que han vivido violencia obstétrica, que no han tenido acceso a servicios de prevención de embarazo o de interrupción voluntaria del embarazo de acuerdo a la NOM 046 por violación, lo tengan, a que se presten los servicios en los servicios de salud. Entonces, estas estrategias jurídicas nos han llevado a muchas cosas y es algo que en UNACE hemos venido realizando como desde el 2012 en coordinación con otras organizaciones, y también pues diseñamos y preparamos materiales de difusión para que las personas también conozcan sus derechos, porque cuando empezamos a trabajar en UNACE, que tuvimos el primer centro de atención a mujeres, pues sí, trabajábamos con la comunidad y les decíamos, estos son sus derechos, cuando tengan este problema, si van a servicios de salud, esta es la atención que les deben dar, si van a servicios de acceso a la justicia, esta es la atención que les deben dar. Lo que nos decían luego es, bueno, ustedes me dicen cuáles son mis derechos y qué tipo de servicio o de qué manera debo tener una atención en los servicios públicos, pero cuando yo voy no sucede eso. Y nos dimos cuenta que tenemos que hacer como este efecto sándwich. Por un lado, sí, trabajar con las personas para que conozcan sus derechos y los ejerzan, pero por otro lado, que quienes tienen que dar la respuesta también sepan cuál es el marco normativo que los obliga a dar la atención. Entonces, cuando aquí las mujeres y las personas que conocen sus derechos van a exigir su atención, los que están acá dan la atención que se tiene que realizar. Entonces, en UNACE también hemos hecho ese tipo de intervenciones, hemos abierto el camino para que haya ahora más atención, como por ejemplo, en el 94, 95, las mujeres no podían inscribirse a talleres de carpintería, electricidad, plomería, soldadura y mecánica y todos aquellos temas que eran considerados pues actividades propias de los hombres, y nosotras abrimos el camino para que ya las mujeres accedan a estas capacitaciones en oficios no tradicionales. Cuando la devaluación, la crisis económica con Zedillo, hubo un programa a nivel nacional donde se capacitaba para oficios a los jefes de familia, y durante los meses de capacitación les daban una beca para que pudiesen mantener a su familia mientras ellos se capacitaban en algo como mucho más práctico, ¿no? Y entonces a las mujeres no se les consideraba, hicimos el trámite en el Servicio Nacional y Estatal de Empleo en ese momento, y se logró que 100 mujeres se capacitasen en estos oficios no tradicionales. Fue la primera vez que en el CONALEP
mujeres fueron capacitadas en 25 en carpintería, 25 en plomería, 25 en electricidad y 25 en carpintería. Y se tuvieron que hacer cambios a sus metodologías de capacitación porque había mujeres que no sabían leer ni escribir, que se inscribieron, pero que estaban pasando por una situación de necesidad, entonces se inscribieron para ser capacitadas y recibieron también su beca. Entonces en UNACE lo que hemos buscado es cómo mejorar la situación en Yucatán para que las personas, en particular las mujeres, puedan ver protegidos y garantizados sus derechos. Entonces hemos ido avanzando en educación integral de la sexualidad, en acceso a servicios de aborto, en acompañamiento a casos de criminalización de las mujeres por ejercer su derecho de autonomía reproductiva, o sea, buscando atender aquellos temas también que son incómodos para la sociedad. Cuando nosotras empezamos a hablar del tema de aborto, de interrupción legal del embarazo, de autonomía reproductiva, en el 94 y luego en el 2000, que tuvimos otras acciones, muchas personas que ahora ya hablan del tema, ya apoyan el tema, nos dijeron, no, ese tema nosotros no lo vamos a tocar, no nos interesa, no queremos que se nos vea mal en la sociedad. Y bueno, pues nosotras no nos importó que nos vieran mal en la sociedad y durante todos estos años vemos que hemos ido avanzando. Bueno, en UNACE sí tenemos, o sea, tenemos protocolos generales para el personal y tenemos también protocolos para usuarias y usuarios. Solamente que conforme hemos visto que avanzan distintos temas, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de violencia en contra de las mujeres, de violencia familiar, pues éramos el único centro que había para atender este tema dirigido hacia las mujeres, ¿no? Y ahora ya tenemos las instancias municipales, la instancia estatal, otras organizaciones que están dando atención, organizaciones e instancias públicas que manejan refugios para atender la violencia en contra de las mujeres. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, las recibimos, damos la atención inicial y después hacemos una canalización porque hay trabajo colaborativo con estas instancias. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque ya se está cubriendo este tema por otras organizaciones e instancias públicas, entonces nuestros esfuerzos, porque no somos muchas, trabajando directamente en la comunidad, en campo, haciendo todas estas tareas, somos 8 nada más, pues nos dedicamos a otros temas que no se están cubriendo como tales. Además, en UNACE también tenemos un centro comunitario donde se aplican pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis, y nosotras sí, esta aplicación de pruebas rápidas de VIH las ofertamos a todas las mujeres, no solamente a las que están embarazadas, como está en las políticas públicas. Y por lo tanto, temas donde ya hay como más actores trabajando, pues hacemos trabajo colaborativo y entonces también nos dedicamos a otros temas, ¿no? Como esta cuestión de la consejería en salud sexual y reproductiva, la aplicación de pruebas rápidas, la incidencia social y política en el tema de la autonomía reproductiva y el aborto, la capacitación para acompañantes, etcétera, ¿no? Sé que no todas las personas tienen acceso a internet o a algún dispositivo, pero la mayoría ya lo utiliza, entonces es como que cada vez más sencillo encontrar a dónde se puede acudir para poder tener algún tipo de atención, orientación y en su caso la canalización para casos de violencia que se estén viviendo. Nosotras tenemos nuestras redes sociales, nos pueden escribir allá, estamos como UNACE con /S AC. También pueden buscar los centros de atención
a la violencia que tiene la Secretaría de las Mujeres en los distintos municipios, porque bueno, en UNACE solo tenemos una oficina en Mérida. Entonces, si son mujeres de otros municipios, pues pueden acudir también a el Palacio Municipal. En cada municipio hay una titular de la instancia municipal de la mujer que trabaja en coordinación con la Secretaría de las Mujeres. En Mérida, pues que es el municipio capital y más grande del estado, está el Instituto Municipal de las Mujeres también, a donde pueden acudir, y pueden también estar buscando a través de internet a dónde comunicarse o mandar mensaje a redes sociales de las distintas instancias, incluso bueno, de nosotras y de otras asociaciones que están. Bueno, en Mérida también está API Sureste, además tienen un refugio, están la Red de Acompañamiento Yucatán, está Igualdad Sustantiva, en Sijó, está en la comisaría de Sijó de Maxcanú, está la Casa de la Mujer Indígena. O sea, hay más organizaciones a las que pueden recurrir y no necesariamente tienen que trasladarse hasta Mérida. Entonces yo creo que esta información es importante que lo sepan las mujeres, porque muchas no tienen la posibilidad de trasladarse y piensan que a lo mejor solo acá en Mérida pueden encontrar. Bueno, también están los centros, los módulos de atención a la violencia de la Secretaría de Salud, que se encuentran en algunos centros de salud de varios municipios o en algunos hospitales. Bueno, en Yucatán, pues podemos hablar que desde 1920 aproximadamente ya se abordaban estos temas. Elvia Carrillo Puerto fue una promotora del control de la natalidad en las ligas feministas que ella presidía, y donde estuvo manejando un folleto que se llamó La Brújula del Hogar, que elaboró Margaret Sanger en Estados Unidos, una obstetra, ¿no? Una obstetriz. Y ella, sin saberlo, o sea, Elvia, sin saberlo, pues ya estaba trabajando por los derechos reproductivos de las mujeres. Luego, en 1938, cuando se modifica el Código Penal de Yucatán, se ponen las causales que ya conocíamos hasta ahora, y allá se pone la causal socioeconómica. Durante muchos años fuimos el único estado que tenía la causal socioeconómica para poder acceder al aborto. Y luego, me parece que en 2013 lo modifica Michoacán su código penal y lo incluye también. Entonces éramos 2 estados. Nada más que, bueno, en 1938 decía que por una situación económica la mujer podía pedir servicios de aborto, pero tenía que demostrar que ya tenía 3 hijos y que no podía mantener un cuarto, ¿no? Claro, en 1938 pues las mujeres tenían 8 o 10 hijos y pues tener 3 era como que casi nada, ¿no? Pero ya en la actualidad, desde el 2000 o antes, en los 90, ya esa condición pues no, como que no aplicaba, además de que nunca se había solicitado acceso por esta causal. Nosotras empezamos a trabajar el tema de aborto, como mencioné, desde el 94, 95, luego en el 99 tuvimos una reunión con una financiadora, con varias compañeras, porque querían poner un servicio de salud sexual y reproductiva que incluyese también servicios de aborto, y lo que se decidió es que UNACE impulsase la creación de una nueva organización para que solamente diese este tipo de servicios. Entonces UNACE seguía haciendo el trabajo que venimos haciendo desde hace años, y esta nueva organización, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, iba a dar los servicios médicos de atención directa a la salud. Por lo tanto, en el 2000 que se crea Servicios Humanitarios y se anuncia como la primera clínica en toda Latinoamérica que públicamente decía que entre los servicios que prestaba estaban también los servicios de aborto de acuerdo a causales y también de acuerdo al enfoque amplio de derechos humanos.
Y UNACE acompañó durante todo ese tiempo a servicios humanitarios porque pues, recibió infinidad de ataques de distintos representantes de organizaciones antiderechos como Serrano Limón, como las de 40 días por la vida, de propios ministros de la Iglesia Católica y también de grupos de la sociedad que estaban muy económicamente fuertes, que estaban muy cercanos a las iglesias. También, pues UNACE ha acompañado a través de procesos administrativos o de amparo a mujeres que les fue negado el acceso a servicios de aborto. Y también a aquellas mujeres y parejas que solicitaron en su momento el acceso a servicios de acuerdo a causales, como por ejemplo la causal socioeconómica, que la primera vez que se solicita es en 2015. Con un acompañamiento de un caso que hicimos, UNACE, con la colaboración de GIRE. Y también luego por causales de peligro de muerte de la mujer, en casos de violación, y en casos de criminalización también que acompañamos de mujeres que tuvieron un aborto espontáneo, hasta eso, ni siquiera se procuraron el aborto y fueron denunciadas. No se judicializó su caso, o sea, nunca estuvieron en la cárcel ni nada, pero sí se les abrió carpeta de investigación y logramos que no continuase la investigación en contra de ellas. Y también de adolescentes que tuvieron abortos espontáneos de segundo o de tercer trimestre, que no se procuraron ningún aborto, que no sabían que estaban embarazadas, pero que fueron acusadas de homicidio en razón de parentesco. Y también en el 2009 hicimos toda una labor de incidencia social también y política que pues como que no podemos decir que no prosperó cuando en el 2009 se incluye en la Constitución Política del Estado la protección absoluta de la vida desde el momento de la fecundación, que no impedía ni eliminaba las causales de aborto consideradas en el Código Penal, pero que sí mandó un mensaje de que en Yucatán ya el aborto no estaba permitido en ningún caso porque había una protección para el no nacido, incluso mencionaban que porque ya existía una ley del no nacido. Y lo que sí pudimos ver es que de 1938 a 2000, antes de julio del 2009, había un número de casos, de carpetas que se abrieron de investigación por aborto, que eran, no me acuerdo si eran como 43, pero del 2009 a el 2016, que fue donde sacamos para una presentación que yo hice, habían 21, me parece. Entonces, como en más de 70 años, hubieron 43 y en menos de 10 años hubieron más de 20. O sea, por el mensaje que se mandó al hacer esa modificación en la Constitución, que es lo mismo que sucedió con estos casos de criminalización de mujeres adultas y de adolescentes que tuvieron algún tipo de problemática de aborto espontáneo, de emergencia obstétrica, pero que fueron criminalizadas ya no como abortos, sino como homicidio en razón de parentesco. Y por otro lado, también en UNACE, junto con Abortistas MX, desde el 2020 empezamos a pensar, bueno, ¿qué estrategia jurídica podemos hacer para avanzar en el tema del aborto, ¿no? Porque pues no, como que no vemos para cuándo esto cambie, ¿no? Y se presentaron unos amparos de mujeres que ni estaban embarazadas, ni querían abortar, ni nada en ese momento, para que, diciendo que ellas con un interés legítimo acudían al amparo para que en un momento, a lo mejor en que lo requiriesen, no se les aplicase el Código Penal y logramos algunas sentencias favorables. Pero lo interesante y lo importante también fue que en septiembre de 2021 la Corte resuelve 3
acciones de inconstitucionalidad. Una, la inconstitucionalidad del delito de aborto, otro que tiene que ver con que las entidades federativas no tienen competencia para decidir en qué momento empieza la vida y tampoco para darle el estatus de persona al embrión o feto, y el otro que tiene que ver con objeción de conciencia. Y cuando salen estos precedentes, presentamos un amparo colectivo acá, de 19 mujeres que lo firmaron, para obtener el criterio judicial que dijese que el delito de aborto en el Código Penal de Yucatán era inconstitucional también. O sea, que no era, este criterio de la inconstitucionalidad no era solamente para el Código Penal de Coahuila, sino también para el de Yucatán. Y haciendo estos análisis, pues vimos la oportunidad de presentar un amparo para la protección de la Asociación Servicios Humanitarios, el trabajo que estaba haciendo en ese momento la doctora Sandra Peniche Quintal, que también es fundadora y parte de UNACE, pero que ya, bueno, ella fallece en 2022 y ya no ve el resultado final de este amparo que se litigó durante 3 años, ¿no? Pero que ha servido mucho y ahorita voy a platicar por qué. Bueno, en el caso de servicios humanitarios y el acompañamiento que UNACE le dio fue porque ante estas protestas que le hacían de ir a rezar, de tener procesiones enfrente, de ser señaladas, la doctora Peniche, el personal que trabajaba ahí, también las usuarias, de abortistas, de asesinas, de delincuentes, se hicieron diversas cosas ante autoridades, como por ejemplo poner quejas en la Comisión de Derechos Humanos, presentar escritos al gobierno del estado, al municipio, para que haya una restricción de las actividades de estas organizaciones y personas cercanas, sobre todo a la Iglesia Católica. Y las respuestas que siempre se obtuvieron fue pues que no se podía hacer nada, que no estaban haciendo nada ilegal, que era parte de su derecho de libertad de expresión, etcétera, alegando siempre nosotras que era parte de discursos de odio que exponían a las personas de la clínica a la violencia social, etcétera, ¿no? Entonces decidimos, con estos criterios de la Corte de 2021, de septiembre de 2021, presentar un amparo. Se presentó, el juez de distrito sobreselló el amparo, negó el amparo, nos fuimos a revisión y llegó a la Corte, a la primera sala. La ponente fue la ministra Margarita Ríos Farjat, y al final, en agosto del año pasado, agosto de 2024, obtenemos una sentencia favorable, donde esta sentencia no solamente ampara a la asociación que promueve, sino que además tiene efectos generales. ¿Qué significa tener efectos generales? Que ordena una modificación al Código Penal que va a beneficiar a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar del estado de Yucatán. Esta sentencia lo que le dice al Congreso del Estado es: modifica el capítulo de aborto del Código Penal de Yucatán, deroga algunos artículos para que ya no exista la criminalización hacia las mujeres que deciden ejercer su derecho de autonomía reproductiva pidiendo el acceso a servicios de aborto. Y esta sentencia se notifica el 10 de diciembre al Congreso del Estado, donde les dicen que deben cumplir la sentencia en el periodo en que se les notifica. Nada más que al notificárseles en diciembre y estar cerca a cerrarse el primer periodo de sesiones, y que además estaban con toda la revisión de los presupuestos, lo que le contestan a la Corte es: bueno, sí, nada más que ahorita pues no podemos cumplir, pero en el siguiente periodo lo vamos a hacer, que es este periodo que está corriendo. Nosotras, con otras organizaciones, desde que
hacemos público, que comunicamos que se había ganado esta sentencia. Nos contacta la diputada Neida Pat, empezamos a tener reuniones, a hacer trabajo con la diputada Clara Rosales, a reunirnos con otros diputados y diputadas en el Congreso, a colaborar con ellos en la construcción pues, de una iniciativa que tenga los más altos estándares jurídicos y de atención a la salud en este tema. Con otras organizaciones, con la colaboración también de otras abogadas, como Andrea Tamayo, y también organizaciones, bueno, como Abortistas MX, que hemos estado trabajando mucho con ellos, y por fin, el 5 de febrero, se presentan dos iniciativas, porque la Corte dice, tienes que modificar el artículo 1 de la Constitución de Yucatán para eliminarle esa protección a la vida desde la fecundación y demás, y también tienes que modificar el Código Penal. También se incluye en estas iniciativas una modificación a la Ley de Salud del Estado, para ya hablar de una manera amplia de la salud sexual y la salud reproductiva, de considerar a todas las personas, incluso a las infancias y adolescencias, que reconocerles este derecho y la protección de su salud. Entonces, ya están las iniciativas, ya se presentaron, ya fueron turnadas a comisiones, ahorita, bueno, sigue el proceso de análisis y dictamen de las iniciativas y pues estamos en espera de esa parte, que es la parte del proceso en la que se encuentra ahora, y luego sería ya en su momento pues que pase al Pleno a su votación. El Congreso debe cumplir la sentencia de la Corte. Entonces, si en caso de que no se pueda ir más allá, pues sería cumplir la sentencia de la Corte en los términos de la sentencia y en este periodo, porque así está solicitado el cumplimiento. Estamos pues trabajando, teniendo reuniones para aclarar cosas, para profundizar en el tema, sobre todo de los derechos humanos, hablando de que sí, es un mandato de la Corte, pero además es un tema de derechos que ya está discutido y que independientemente de que existiese o no esta orden de la Corte hacia el Congreso, el trabajo legislativo siempre tiene que estar enfocado a tener el mejor marco normativo del Estado, y para ello, si hay algo que es inconstitucional y lo tengo, eliminarlo, incluso sin que alguien me lo pida. Es parte del trabajo legislativo que se tiene. Pero bueno, en este momento hay una sentencia que ordena legislar en el tema para la despenalización del aborto y así evitar la criminalización de mujeres y personas con capacidad de gestar en Yucatán. Yo el término de sororidad hace años que no lo uso, ya no me gusta usarlo. ¿Por qué? Porque se ha convertido también como un cheque en blanco entre las demás. O sea, si no eres sorora, no eres feminista. Y ser sorora es aguantarle y aceptar todo sin criticar lo que hagan otras, ¿no? Entonces, yo creo que la sororidad ya se ha manoseado mucho y creo más en la articulación y las alianzas y también en el afidamento. El afidamento es un término que acuñan las feministas italianas y que tiene que ver con esta confianza que tengo en que vas a actuar adecuadamente. Y no necesitamos ni ser amigas, ni caernos bien, simple y sencillamente en que confío y apoyo el trabajo que estás haciendo porque sé que lo vas a hacer bien. Entonces, más que la sororidad, yo creo que tenemos que hablar de un trabajo articulado, colaborativo, puede ser puntual tal vez, pero que vaya encaminado al mismo objetivo. O sea, a lo mejor solamente coincidimos en ese punto y en ese punto vamos a avanzar y lo vamos a empujar para lograr la meta, para alcanzar la meta que estamos buscando, y después de eso no tenemos ni que caernos bien, ni ser amigas, ni nada.
pero no pensar que si no comulgas o si no coincides con lo que yo hago o si no apoyas de una manera ciega lo que yo estoy haciendo, solo porque somos muchas las que lo estamos haciendo y porque sería la misma cosa de mayoría gana, ¿no? O sea, aunque no tenga la razón o aunque sus métodos no sean los adecuados. Yo creo que aquí pueden haber distintos grupos trabajando lo mismo y al final vamos a llegar al mismo lugar, pero no puedo señalar a alguien como que está obstaculizando, sino se une a lo que yo considero que debe ser, ¿no? Entonces yo creo que acá es donde tenemos también que empezar a distinguir en que no tenemos que ir todas agarraditas de la mano, simple y sencillamente tenemos que trabajar de una manera ética y seria los temas que queremos avanzar. Yo creo que las redes sociales, o sea, el internet, la web o como le quieran llamar, es un mundo también en el que el feminismo está, que las redes sociales son muy beneficiosas para avanzar nuestras temáticas y nos han servido para eso, pero también la violencia que vivimos las mujeres también se ha trasladado a ese otro espacio, a ese mundo, y por lo tanto también necesitamos generar medidas de seguridad, redes de apoyo en contra de estas violencias dentro del mundo digital. Y claro, pues las feministas jóvenes que tienen como más habilidades, más facilidad, porque nacieron ya con el internet y lo han visto desde que estaban pequeñas, tienen un papel muy importante y muchas de ellas están haciendo un trabajo muy valioso en las redes sociales, en la web. Bueno, afortunadamente yo soy así como chichi digital, no soy millennial, sino soy chichi millennial o chichi digital, porque sí me he adaptado al uso de las tecnologías y al uso de dispositivos y demás, que son muy valiosos, pero pues también reconozco los límites que tengo respecto a estas habilidades y competencias, pero también reconozco que hay mujeres que están trabajando desde y en las redes digitales con los postulados feministas, que se asumen feministas y que están contribuyendo a visibilizar y también a prevenir o atender la violencia que se da en contra de las mujeres en las redes, en el mundo digital. Yo creo que, bueno, hay muchos logros, sí, hemos tenido muchos logros. El principal logro es que se reconozca a las mujeres como sujetas de derechos y por lo tanto que requieren de la garantía de sus derechos. Cuando hablamos de la garantía es que haya marcos normativos efectivos, pero que también haya instancias y personal que atienda estas demandas de las mujeres o estas necesidades de las mujeres cuando están viviendo algunas violencias, ¿no? Y otro gran logro es que el feminismo ha permanecido a pesar de todos los ataques que se viven todos los días, que sigue permeando, que muchas mujeres jóvenes siguen adhiriéndose, siguen acercándose y se siguen reconociendo feministas desde los lugares en donde están paradas, ¿no? Y los retos, pues los retos son muchos, pero para poder atender estos retos no los podemos hacer de manera aislada. Hay que trabajar de manera articulada, Estado, academia, sociedad y el movimiento feminista, que está también muchas veces articulado a otros movimientos, ¿no? Y pues así como los retos que ya habíamos mencionado antes, pues la prevención y la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, que todavía estamos muy lejos. Ya en algún momento pensamos que ya estábamos como más cerca, pero ahora vemos que hay un retroceso importante, pero además es un retroceso global, que sí podemos atenderlo en nuestro país, pero eso no evita
todo lo que está sucediendo en la Argentina, en otros países de América Latina, donde están desmantelando muchos logros que se habían tenido, como eliminando marcos normativos, eliminando programas, eliminando presupuestos, despidiendo gente súper capacitada para esto, eliminando ministerios. En Europa también, aquí al ladito con Estados Unidos, que es lo que está pasando también. Entonces, yo creo que es como esta ola que quiere arrasar con muchos logros que se habían alcanzado desde el feminismo, pero también desde la participación democrática, y pues hay que hacerle frente. Hay que estar muy atentas para impedir retrocesos y lograr aún así tener algunos avances. No tengan temor de ser señaladas, de ser estigmatizadas, todas pasamos por eso, o sea, todas las que realmente creemos en el feminismo, en todos sus postulados, vamos a pasar por eso. Quienes se asumen feministas, se dicen feministas, pero que no son señaladas ni estigmatizadas, es porque solamente están agarrando aquellas partes que son cómodas y que no les van a causar ningún perjuicio, ¿no? Y la otra cosa es que analicemos cómo es que llegamos hasta acá, quiénes abrieron todo este camino, quiénes permitieron que sea posible, quiénes hicieron posible que lleguemos a donde estamos en este momento, y hagamos un análisis de las acciones que ellas realizaron atendiendo al contexto en que lo realizaron. No querramos medir con la vara actual cosas que se hicieron en otros tiempos, ¿no? Pero que sí es importante reconocer todas estas aportaciones de mujeres que en sus contextos, en contextos a lo mejor mucho más restrictivos que los que tenemos ahora, y donde ellas eran muy pocas, y no como estamos ahora, pudieron avanzar y estar abriendo esas puertas por las cuales hemos estado pasando durante este tiempo. Y que también entiendan que ellas ahorita son las jóvenes, pero más adelante van a ser ellas las que abrieron las siguientes puertas que están permitiendo a las próximas generaciones pues lograr más cosas.